El ministerio de Jesús se puede ver en el contexto de un pueblo desalentado bajo la tiranía romana, ansiosos por oír a Juan y entonces a Jesús, pero no dispuestos a comprometerse con Jesús como el Mesías, especialmente cuando el liderato judío les decía que Jesús era satánico, como ya veremos más adelante. Y esta oposición incrementa a través de los evangelios hasta que culmina en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante todo este tiempo, como sí ya hemos visto, Jesús ha estado predicando el fin del viejo reino y el comienzo, ya está aquí, como ya vimos, del nuevo reino. Oh mi Dios santo, que tu palabra sea provechosa para nuestras vidas y para el avance de tu reino. Espíritu Santo, te ruego que tú seas el Maestro, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El evento de hoy, al igual que en recientes domingos, toma lugar temprano en el ministerio público de Jesucristo. Como ya hemos visto, después de la tentación, Mateo, Marcos y Lucas se lanzan a Galilea. Juan sigue en el área de Jerusalén y Judea, como ya hemos visto. Y estos eventos en el ministerio público temprano de Jesucristo lo vemos en Juan nada más. Por eso estamos en Juan. No estamos haciendo una exposición del libro de Juan. Es que la cronología está en Juan hasta este momento. El versículo 3 nos dice que Jesús se fue a Galilea. El versículo 1 nos dice parte de la razón por la cual hizo esto. Como mencionamos el domingo pasado, poco antes de este evento en Samaria, el Señor Jesús había estado en Jerusalén en la primera purificación del templo. Por cierto, esa es la única, Juan es el único que nos relata la primera purificación del templo. ¿Por qué? Porque pasó en la primera Pascua de Jesús en Jerusalén. Los otros evangelios hablan de la segunda purificación, pero no la primera. No es que hay una contradicción, es que habieron dos purificaciones. Y ya vemos que Jesús ya tuvo su primer encontronazo con los fariseos, con el concilio. Y los fariseos ahora están diciendo que a vista de ellos, son ellos los que están diciendo, Jesús está siendo más popular que Juan. Y ven a Jesús, igual que veían a Juan, como un problema. Ya estaba causando problemas en Jerusalén. Y ahora está expandiendo su influencia ante los judíos. No nos debiera sorprender a propósito si fueron los fariseos que instigaron el arresto de Juan el Bautista. Josefo nos da cierta información adicional a las Escrituras. Ahora, la Biblia nos da la razón principal, y eso lo cubrimos la semana pasada y no lo voy a repetir. Pero Josefo abunda más todavía y nos dice que Juan fue arrestado y ejecutado porque los líderes judíos temían que Juan tenía demasiada influencia sobre el pueblo. Ahora, ¿por qué suena eso razonable? Eso no está difícil de creer. Porque hicieron lo mismo con Jesús 3 años más tarde. Lo mismito. Así que creo que Josefo tiene razón, que fue el gran historiador de los judíos de esa era. Es muy posible que ellos fueron a Herodes para instigarlo a arrestar a Juan, especialmente después que Juan denunció lo que habían hecho Herodes, Felipe y Herodías. En Lucas 13, como un ejemplo, aquel mismo día, estos son los fariseos que vienen a Jesús, esto lo veremos más en el futuro, pero lo pongo aquí porque encaja bien. Llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Hay una película, creo que es The Greatest Story Ever Told, la historia más grande jamás dicha, que presentan esta escena como que los fariseos son gente buena. Mejor que te vayas, los fariseos te quieren matar y tienen a Jesús. No te preocupes, que yo estoy encargado de todo esto. Con calma. Esa escena es falsa. Esa escena es totalmente contraria a lo que la Biblia nos presenta de los fariseos. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Decir a aquella zorra. Espera un momentito. ¿Cómo Jesús sabía que ellos estaban en contacto con Herodes?
Habla con ellos otra vez y dile a esa zorra, Herodes, diles, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Diles, ve a hablar con tu amigo, esa zorra. Es muy claro que Jesús sabía que ellos tramaban con Herodes. Él era muy claro. Ellos buscaban a intimidar a Jesús. Para lo que estás haciendo, vete de aquí, te quieren matar. Y Jesús les dijo, no, dile a esa zorra que yo sigo mi obra hasta que llegue mi tiempo. Versículo 4 del capítulo 4 de Juan dice, le era necesario pasar por Samaria. Como ruta para Galilea desde Judea, muchos judíos tomaban otra ruta. Uno de estos días voy a tener una pantalla aquí donde yo puedo poner estos mapas porque es importante que entendamos esto. Jerusalén y el área de Judea donde estaban bautizando después de Jerusalén todavía es en Judea. Típicamente, y aquí está el río Jordán, el mar muerto aquí abajo, el mar de Galilea acá arriba. Para ir a Galilea, la mayor parte de los judíos cruzaban el Jordán y subían por lo que se llamaba Perea, hasta allá, y entonces cruzaban otra vez. ¿Por qué? Porque no querían pasar por Samaria. Jesús dijo, no, yo voy a tomar una ruta más recta, voy a cruzar directamente por Samaria. Eso es lo que está, o sea, ese versículo tan cortito implica mucho. Implica mucho. Alfred Edersheim, que vivió la última mitad de, ustedes me han oído hablar de este hombre, un gran hermano en Cristo, a finales del siglo XIX. Él nació en Viena. Durante un tiempo que vivió en lo que ahora es Budapest, él llegó a conocer a John Duncan, un capellán presbiteriano que obraba con los trabajadores que construían un puente sobre el río Danubio. Bajo la influencia de Duncan, el Espíritu Santo abrió el corazón de este judío, Edersheim, y fue convertido a Cristo. Y él acompañó al pastor Duncan a Escocia. No fue al otro lado del río, es lejos. Y fue pastor allí, Edersheim, por unos años. También obró con el pueblo judío en Romania por un tiempo. Este era un judío convertido energético para las cosas del Señor. Antes de su muerte, él escribió una obra maestra que yo tengo en casa. Escribió muchas obras de la vida del judío, el templo en el tiempo de Jesús, pero la obra maestra es The Life and Times of Jesus the Messiah. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Es una obra clásica, nunca ha estado fuera de impresión. Como judío y erudito del Talmud y del Torah, Edersheim tenía mucho conocimiento de las costumbres y prejuicios judíos y nos da luz en cuanto a los tiempos de Jesús y los apóstoles. Él confirma los prejuicios entre los judíos y los samaritanos y nos dice que estos subían y bajaban. Y también nos dice que para el tiempo de Jesús estaban subiendo. En nuestros estudios de Esdras y Nehemías años atrás, repasamos cómo el área de Samaria, el antiguo reino del norte, ¿se acuerdan? Ahí donde estaba el reino, por ejemplo, el reino de Acab, por ejemplo, Jezabel, el ministerio de Eliseo y Elías, ese era Samaria. La capital era Samaria. Ese reino, cuando dejó de existir, los asirios los conquistaron, vaciaron la tierra de todo menos los pobres y quizás los campesinos, y trajeron gentes de otros lados de la tierra, de otros lados donde ellos habían conquistado, y los pusieron allí. Y esa gente se entrecasó y ya estaba en la idolatría como quiera, como Israel, el reino del norte. Creo que Segunda de Reyes capítulo 17 te da los detalles. Era gente sumamente malvada, quemaban a sus hijos, los sacrificaban a Moloch o Molech. Adoraban desde los techos de sus casas a las estrellas, al sol, la luna, totalmente paganos antes de ser conquistados por los asirios. Así que se pueden imaginar. Llegan Esdras y Nehemías, y entonces, si se acuerdan, vienen unos samaritanos, uno de ellos es Sanbalat, ¿se acuerdan?
te ayudaremos. Y Esdras y Nehemías dijeron, no, nosotros no vamos a usar idólatras para construir el templo. Eso causó muchos problemas, en nuestros estudios lo vimos. Y entonces, ¿qué hicieron los samaritanos? Construyeron su propio templo. Parece que fue una tremenda obra en el monte Gerizim. El monte Gerizim. Fue construido más o menos en el año 450, según la historia, como un poquito menos de un siglo, 80 años casi, después de la construcción del templo de Nehemías, Esdras, que hemos leído. Esto resultó, cuando vinieron Esdras y Nehemías, ellos insistieron que los sacerdotes que se habían casado con mujeres paganas se divorciaran de ellas. A propósito, más adelante Pablo, encontrándose con la misma situación, dijo, no pueden hacer eso, no hagan eso. Si quieren vivir con usted, se quedan. Así que no, es importante que yo diga eso porque alguien sale de aquí, me puedo divorciar. No, tampoco así. Jesús no da ese permiso. Lo que hizo Esdras y Nehemías es one-off, como dicen los americanos. Anyway, pero no todos hicieron eso y algunos se fueron a los samaritanos. Y los samaritanos entonces tenían sus sacerdotes, su sumo sacerdote. Y la línea, que no era la línea arónica ya, fue la línea de ellos. Y ellos construyeron su templo, hubieron guerras, pero por fin, cuando vinieron los macabeos, en esos como 150 años antes de Cristo, los macabeos derrotaron a los samaritanos y destruyeron su templo. Lo completamente destruyeron. Esto fue como 130 años antes de Cristo. O sea, la conversación entre Jesús y la mujer samaritana tomó lugar varias generaciones después de la destrucción del templo samaritano. Ella hace referencia al templo samaritano, pero ya no existía, estaba destruido. Había yacido en ruinas ya por más de un siglo. Los rabíes, en su odio a los samaritanos, cuando hacían mapas, no reconocían el nombre de Samaria. Los samaritanos a veces mataban a judíos que estaban viajando de peregrinaje a Jerusalén. A veces buscaban profanar el templo en Jerusalén. O sea, el desprecio era grande entre los dos pueblos. Llegó al extremo que los judíos usaban la palabra samaritano o samaritana como un peyorativo, como un insulto. A veces llamaban a los cristianos samaritanos. Buscaban insultar a Jesús, ¿se acuerdan? No decimos bien que tú eres samaritano. Y básicamente están diciendo que es hijo de fornicación, de adulterio. Es un tremendo insulto. A veces llamaban a los saduceos samaritanos. Era un término de desacato. En términos de religión, los judíos consideraban a los samaritanos como gente en error, como judíos con mala teología, pero no consideraban la tierra de Samaria inmunda, punto muy importante. Por lo tanto, podían viajar si se atrevían. No consideraban sus manantiales inmundos, como si fueran manantiales de gentiles, esos sí son inmundos, pero no de samaritanos. La comida samaritana no era inmunda, por ejemplo, mientras que la de gentiles sí era inmunda, etcétera, etcétera. No se consideraban en la misma categoría de gentiles, los cuales sí eran inmundos. La mujer dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí Jesús está modelando lo que un tiempo más tarde, 3 años y pico más tarde, va a decirle a sus discípulos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, como dije, no había amistad íntima entre judío y samaritano, pero ambos creían que era necesario cumplir la ley de Dios. Los judíos decían que no lo están cumpliendo debidamente, punto. A propósito, Jesús acusaba a los judíos de lo mismo, interesantemente. Y los samaritanos creían en el Mesías, porque en Deuteronomio habla de aquel profeta que vendrá como Moisés. Ellos veían eso como una profecía del Mesías.
Ahora, estamos hablando de una distancia de como 20 millas donde se cree que estaban bautizando, que si van no a trote, pero caminando rápido, 4 a 5 horas, una caminata más llevadera, 10 horas, 6 horas, 8 horas, o sea que es un día largo de caminata. Y Jesús, como era todo Dios y todo hombre, estaba cansado y se sienta. A propósito, ese pozo todavía existe. Ha sido restaurado, pero todavía se puede conseguir agua allí. Hay un pozo en Arabia Saudita que es mencionado en Jeremías, si mal no recuerdo, Tema, que se usa hasta el día de hoy. Esos pozos eran muy costosos cavar, por lo tanto era casi un pecado imperdonable llenarlos de tierra, como hacían algunos guerreros. Hay mucha historia en esa área, es ahí donde lo que leyó la hermana Virginia, donde fue sepultado José, cerca de Siquem. Jesús le habla a la mujer. Acuérdense, esto no es una exposición versículo por versículo, esto es una revisión cronológica. Per Edersheim, buscar agua era un trabajo que se hacía de mujer de baja estación. Ella probablemente era muy pobre. La costumbre judía era que el hombre no se dirigía a una mujer que no estaba acompañada, especialmente su marido o su hermano. Por eso ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana para remate? O sea, no solamente soy mujer, soy samaritana. No solamente soy samaritana, soy mujer. ¿Qué es esto? Jesús les describe el agua que Él ofrece como agua viva. El agua del pozo es agua quieta, no sabe tan bien. El agua del pozo de Texas donde vivimos no sabe bien, ¿ok? Agua ahí bien quieta, se puede tomar, pero no sabe bien. El agua que Jesús describe es como decir agua de un riachuelo o de un manantial ferviente que se está moviendo. Y ella le responde, ¿de dónde tú vas a sacar esta agua? Es con respeto que responde, dice Señor. Es como decir don o señor fulano. Es con respeto, pero le dice, pero ni Jacob encontró tal agua aquí. Tuvo que cavar este pozo. Ese es el contexto con el cual ella le responde. ¿Tú eres mayor que Jacob? No se da cuenta que ella está hablándole al creador de Jacob, delante de ella misma. El creador del universo está allí. Sí, Jacob no encontró aguas allí, vivas. Pero ella está hablando con Jesucristo. Y Él le responde con seriedad, los versículos 13 al 14 que ya leímos. Un tiempo antes, como vimos 2 domingos pasados, Jesús hablaba con Nicodemo, un líder judío, hombre de reputación, rico, como vimos en esa ocasión. Aquí Jesús, el mismo Señor Jesús, le habla a una mujer samaritana de baja estación, pobre. Y en el versículo 15 ella expresa deseo, tentativamente. Esto suena bien. Dame esa agua entonces. Sí, su cinicismo seguía, pero era un cinicismo más contenido. Si uno lo lee con cuidado, eso es lo que uno ve. Ella no se le ríe en la cara. Ella está aceptando lo que Jesús le dice. Nicodemo vino a Jesús con cierta fe, no sabiendo qué hacer con esa fe. En ella vemos algo similar. Ella respeta a este Señor, quiere esta agua, pero no sabe más que eso. Jesús le responde de manera que la hace a ella responder y que le permite a él declararse un poco más. Él le dice, busca a tu esposo. Ella dice que no tiene esposo, lo cual es verdad, pero no es la historia completa. Jesús le afirma que ella ha dicho la verdad, no tiene esposo, y entonces le dice algo de ella que naturalmente él no sabría, no, imposible. Tú has tenido 5 esposos y el hombre con quien ahora vives no es tu esposo. Ahora, en el pasado, y yo no estoy aquí para convencerlos a que cambien de opinión, si tienen una opinión o si han oído cierta enseñanza, pero yo sí les voy a decir que, y se lo dije 5 años atrás, y ahora más que cuando me puse a estudiar esto más todavía, estoy convencido que
mi creencia de esta mujer en el pasado, en mi juventud, de muchas predicaciones que oí, creo que está equivocada. Yo no creo que esta es una mujer fornicaria, sumamente inmoral, pecadora sí, pero todos somos pecadores. Y especialmente después de nuestros estudios en Génesis, creo que podemos entender un poquito mejor el contexto de todo esto. Jesús no indica que sus 5 matrimonios eran ilegítimos. Es más adelante Jesús se encuentra con mujeres pecadoras. ¿Y qué le dice al final de su encuentro? No peques más. La mujer que le lavó los pies, no peques más. La mujer que los judíos querían, atrapar a Jesús, fue hallada en adulterio. Bueno, ¿dónde está el hombre? Porque la ley dice que la mujer y el hombre ambos han de ser apedreados. ¿Dónde está el hombre si fue hallada? No, era un truco y Jesús lo sabía. Pero ¿qué le dice Jesús a esa mujer al final? No peques más. Es interesante que él no le dice esto a esta señora. Eso es importante, eso es significativo. Estos 5 matrimonios muy bien pudieran haber sido matrimonios legales. No sabemos si tales matrimonios terminaron en divorcio o quién fue el partido culpable, pero sí sabemos que era mujer de baja estación. Eso sí lo sabemos. Por lo tanto, si es de baja estación, se casó sin dote. Eso quiere decir, porque esto era permitido y esto lo hemos visto en Génesis, que era un concubinato. El concubinato de esa era no es el concubinato de hoy. No estamos hablando de tengo una mujer por ahí al lado, no. Era un matrimonio, pero sin dote. ¿Qué quiere decir eso? Fácil de divorciarla. El hombre no perdía nada. Un matrimonio con dote, muy difícil. Muy difícil. Y si él es culpable, lo pierde todo. Y algunos han calculado que un dote pudiera ser hasta 3 años de salario, 3 años de ganancia. O sea, te arruina. O te lo hace bien difícil la vida. Eso, la Biblia no nos dice, pero hay bastante indicación de que realmente es posible que esta mujer pobre se casaba sin dote, el hombre se cansaba, la dejaba, se iba y ella tenía que casarse. No había mantengo. No podía dar vueltas ahí, dame cheque de yo no sé qué, dame mi tarjeta de yo no sé qué. No, tenía que casarse. Y buscaba otro concubinato, legítimo. El concubinato era legítimo, era un matrimonio, pero sin dote, mucho riesgo. Y el hombre con quien ahora ella vivía, no, Jesús no dice que estaba viviendo en fornicación. Nosotros asumimos eso por la vida que nos rodea hoy en día. Y he oído sermones así, mira, perdóname, no podemos tomar la vida de hoy, la Biblia aplica a hoy y hay muchos ejemplos que así son como hoy. Lo que yo estoy diciendo es que no estoy convencido que el ejemplo de esta señora es ese. Pero no estoy para convencerles, tengo que ser honesto, así es como yo estoy leyendo esta historia. La reacción de la mujer es otra indicación. No fue defensiva, ¿se ha dado cuenta? No fue una reacción de culpabilidad, como la mujer tomada en adulterio que ni podía ver a Jesús. Su reacción fue, ¿cómo tú sabes todo esto? Es como cuando Jesús le dijo a Natanael, ¿se acuerdan? Te vi bajo la higuera. Y el contexto es no solo eso, sé en qué estabas meditando. Ese es el contexto, porque vas a ver ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, sobre mí. Yo soy la escalera de Jacob. Parece que él estaba meditando en eso y Natanael de inmediato dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Así es como yo veo lo de la mujer samaritana. Este hombre vio algo que ningún hombre pudiera haber visto. Y lo llama profeta. Está evidenciando un comienzo de fe. Que este hombre es algo especial.
Y entonces se refiere al templo en ruinas. Yo antes creía que ella quería desviar el tema. No, ella desvía el tema al final, pero no aquí. Es como un católico romano bien acérrimo se encuentra con Jesús y lo primero que le va a preguntar, yo creo, es, ¿el Papa realmente es descendiente de Pedro? Un tema muy vivo. Pues para ella el tema del templo era muy vivo. Jesús le dice en su respuesta lo que leyó la hermana Virginia, el templo de Dios ahora está en todo el mundo, en su pueblo. Yo creo que su pregunta era sincera. ¿Qué dices tú en cuanto a este tema, Señor Jesús? Y Jesús le asegura, no, la verdad la tienen los judíos, lo cual dice también Pablo en Romanos. Los oráculos de Dios vinieron por los judíos. Ustedes no saben a lo que adoran, pero va a venir un día que ni el templo de los samaritanos, que ya está destruido, ni el de los judíos, que se va a destruir en menos de 40 años, va a ser de donde se adora al Señor, sino los que Él busca que los que le adoren, noten, en espíritu y en verdad. Muy importante. En espíritu, el Espíritu Santo nos lleva a adorar al Señor. Estamos aquí corporativamente adorando a Dios, pero cada día en nuestras oraciones, en nuestros cánticos, adoramos al Señor. Cuando damos las ofrendas y diezmos, estamos adorando al Señor. En espíritu adoramos al Señor. Pero otra cosa, en verdad, hermanos. Esta adoración de emociones y emociones, ¿saben una cosa? Va a llegar un momento donde uno tiene hambre. Yo estaba en una conferencia en California unos años atrás y había un grupo grande, y lo digo con respeto, porque respeto a esta gente, los respeto mucho, de muchos carismáticos allí. Y me sorprendió porque la conferencia era de la ley de Dios, que no es carismático, créame, no es emoción. Y yo les pregunté, ¿me van a perdonar? Les dije, porque yo estaba almorzando con ellos en la mesa, de un grupo alrededor mío. Y la verdad que me sorprende, con todo el respeto, que ustedes estén aquí. Dice, no, nos hace falta entender lo que dice la Biblia. Dice, amén. Porque toda esa emoción crea hambre. Estás comiendo aire. Y Jesús dice que para adorar a Dios tienes que conocer la verdad. Si estudio de la Biblia te aburre, pídele al Señor que te perdone y te ayude. Si las cosas de Dios no te interesan, examina tu corazón. Como dice Pablo, a ver si estás en la fe. Porque yo te digo una cosa, yo tengo hambre. Yo sigo aprendiendo, ese es mi testimonio personal. Y yo creo que todo aquí que conoce al Señor, ese es su testimonio también. Tú quieres conocer más. Y Jesús dice, ese es el que Dios recibe en adoración. Espíritu y verdad. No emoción, es verdad. Dios no requiere geografía, el monte Sión o el monte Gerizim. Él requiere adoración en obediencia y en verdad. Podemos adorarle en todo sitio, en toda ocasión y en el día del Señor corporativamente con los hermanos en Cristo. Todo eso encaja lo que es la adoración verdadera. Cuando hacemos hermandad los unos con los otros, después del servicio, cuando nos saludamos, eso es adorar a Dios porque le agrada al Señor. Y eso, pero ya esto es más allá del entendimiento imagínense la mujer sentada aquí y yo estoy hablando así ¿qué está diciendo este hombre? Y entonces ella dice, ok, ya. Yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Nosotros somos así. Mira, esto es un poquito confuso. Cuando llegue fulano, él explicará todo. Cuando yo estaba trabajando en auditoría pública, a veces llegábamos a cuestiones bien complejas y uno que trabajaba para mí, vendría, esto ocurrió varias veces. Mira, Richard, perdona, no entiendo esto. Pero no es que era floja o flojo, no, es que lo trabajaba y no lo entendía. Ok, vamos a Richard. Y a veces yo no lo entendía, voy al socio, no entiendo. Okay. Así es como yo veo esto.
Cuando venga el Mesías, Él va a aclarar todo esto. Esto me confunde. Y ahí es donde Jesús, para mí esto está bien cómico. Cuando venga el Mesías, Él me lo va a explicar. Y Jesús dice, ese soy yo. That's me. Ella fue a buscar agua, ¿verdad? Y cuando salió corriendo, cuando llegaron los otros discípulos, dejó su cántaro, hermanos. Versículo 28. Dejó su cántaro. Yo no necesito el cántaro. Hay dos cosas ahí. Uno, eso es algo bien valioso para esa mujer. Bien, bien valioso. Yo estoy seguro que ella cuando regresó lo buscó y lo recogió. Pero hay otra cosa ahí indicativa. Ella tiene agua viva ahora. Ahora entiendo lo que es. Nunca, hermano, déjenme alentarles aquí. Y me aliento yo mismo. Nunca desestimes conversaciones que has tenido. Nunca. Semillas que has sembrado. Nunca sabes el impacto que pudiesen tener en el futuro. Nunca lo desestimes. Ella va a la ciudad y le dice, aquí hay una persona que me ha dicho todo lo que he hecho, todo. ¿No será este el Mesías? Y ellos vinieron. Ella era pobre, pero aparentemente merecía respeto. Esta es otra indicación que yo veo que no era una mujer inmoral abiertamente. Porque le escucharon. Ellos escucharon, y no solo le escucharon, vinieron. Así que ella tenía cierta estima. Mientras tanto, los discípulos le ofrecen comida. Él dice, no tengo hambre. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué dice la palabra? No solo del pan vivirá el hombre. Faltan 4 meses para que llegue la siega. Edersheim nos ayuda aquí también. Él piensa que eso era un dicho de esa era. Aún faltan 4 meses. Era un proverbio que indicaba, eso está en el futuro. Y Jesús le está diciendo, no está en el futuro, está ahora. Está ahora. Y mientras le está diciendo eso a los discípulos, ¿qué está pasando? La mujer está regando la voz. Y una multitud de la ciudad está viniendo, el pueblo de la aldea está viniendo, corriendo a ver a este hombre. Y él le dice, ustedes van a obrar en la siega. Otros han labrado y ustedes van a entrar en sus labores. Ya están blancos para la siega. A menudo no tomamos cuenta del poder sobrenatural del Espíritu Santo. En el famoso Great Awakening, el gran despertamiento de Norteamérica antes de la guerra de independencia de los Estados Unidos, cuando eran colonias, cuando ese despertamiento estalló, algunos de los pastores y ministros expresaban sorpresa. ¿Por qué? Porque estaban predicando los mismos sermones del año pasado y antepasado. Y ahora estamos viendo este gran obra de Dios. ¿Cómo es posible? Claro, ellos sabían por qué, porque era el Espíritu Santo. Antes no era el tiempo del Espíritu Santo obrar, ahora sí lo es. Nuestras perspectivas humanas nos dicen que ahora no parece ser el tiempo y sin embargo Jesús dice en Mateo 16, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Las puertas del Hades son defensivas. El Evangelio, el avance del reino va a tumbar esas puertas, dice Jesús. No podrán resistirlas. La cosecha va a venir según el decreto de Dios. Yo os he enviado a cegar, dice Jesús, lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Ustedes van a entrar en las labores mía, obviamente Dios está detrás de todo, pero también de esta pobre mujer. Increíble. La verdad que es increíble. Ahora, no 4 meses en el futuro, ahora, cuando nadie lo espera, cuando parece imposible. A propósito, Jesús es el Salvador del mundo. ¿Sabes dónde es la primera vez que se dice esa frase? Aquí. Aquí. Por los samaritanos. Dios es Dios de milagros en ese sentido, hermanos. Cuando Dios ha determinado que algo va a ocurrir,
va a ocurrir. ¿Se acuerdan de la caída de la Unión Soviética? Yo no me voy a olvidar de eso, porque yo crecí, eso fue toda mi vida. ¿Quién esperaba eso? Algunos sí, voy a tener que admitirlo, algunos sí, pero la mayoría no. El mundo cambió totalmente, pero de la noche a la mañana. No me acuerdo, no sé si era Rumania, no me acuerdo, pero era en Europa, lo que llamaban antes Europa Oriental, durante la Guerra Fría. Una plaza central, que esas plazas de Europa son preciosas, llena de gente. ¿Y qué estaba haciendo toda esa gente? ¿Bailando, pintando, saltando? No. Orando el Padre Nuestro. Dios obra. Dios obra. Dios opera según su reloj, uno por uno. Una mujer samaritana, un Nicodemo, uno por uno. No según el reloj del hombre. Y por eso hoy hay millones y millones más cristianos que apenas 500 años atrás. Y millones y múltiples millones más que 1000 años atrás. Jesús tiene varias parábolas como la levadura que crece imperceptiblemente. Así es el reino de Dios. Los discípulos jamás se imaginaban que habría avivamiento en la tierra apóstata de Samaria, pero sí lo hubo. Y en Hechos se verá otro gran avivamiento en Samaria. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el Evangelio y el reino de Dios. La cosecha comienza cuando Dios lo decreta y lo decide, no el hombre. Gloria a Dios por esa gran verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, mi Dios y Padre Santo, por esta tremenda historia. Hay mucho más allí, mi Dios, pero gracias por dejarnos ver ciertos puntos claves. Gracias, mi Dios, por nuestro Señor Jesús, quien hablaba con todos y hablaba tan claramente. Gracias, mi Dios, porque esta mujer ha sido un ejemplo para nosotros, para mí personalmente. Gracias, mi Dios, porque tu Biblia es una unidad. Y vemos a Génesis aquí, vemos a Josué aquí, pero ante todo vemos la soberanía de Dios aquí. En el nombre de Jesús. Amén.